Aquí en México tenemos un grave problema con estas cuestiones de cuántas personas terminan la universidad. De hecho, el gran problema no es ni siquiera cuántas personas terminan la universidad, sino cuántas personas terminan la preparatoria o cuántas personas terminan la secundaria o la primaria. Desde ahí es el problema, contrario a otros países del mundo, donde sí el problema pues ya es la universidad. Por supuesto, nosotros decimos también el problema es en la universidad, pero nuestro problema viene de mucho tiempo atrás, o sea, desde la primaria, de cuánta deserción hay en la primaria, cuánta gente ni siquiera, y La fíjate, también esta inicio. parte es importante, ni siquiera, exacto, ni siquiera tuvo la oportunidad de desertar porque ni siquiera tuvo la oportunidad de iniciar. Para desertar, pues hay que iniciar. Claro. Entonces, pero sí es un problema mundial, nada más que el problema, pues es como en la pandemia de ahorita, hay quien tiene muchos contagios y hay quien tiene poquitos contagios. Creo que nada más quedan como 2 o 3 países del mundo sin contagios. Okay. Entonces, lo mismo pasa con el índice de eficiencia terminal, que es como se le conoce al indicador de cuántas personas ingresan, pero eso es cuántas personas ingresan a la universidad y cuántas de estas se titulan. Entonces, en México es muy bajo. Pero yo creo, chicos, Eduardo y Francisco, que el tema no tanto debería estar enfocado en cuántos terminan y todo esto, sino creo que ese tema estaba bien hasta antier. Pero ayer y hoy, los días que siguen, tendríamos que empezar a discutir más esta pregunta de, ¿y es necesario terminar? Ok. O sea, ¿es Sí, que, necesario? Ajá, ¿di, Eduardo? sí, que de hecho creo que es algo que hemos tocado. O sea, hay mucha gente que hace valer sin tener una carrera. O sea, qué tan indispensable tener una carrera universitaria para una persona? Me imagino que Claro, o sea, va hacia ese punto. Sí, o a definitivamente. lo mejor la pregunta sería, bueno, no hay que ser tan dramáticos y drásticos con la pregunta, pero a lo mejor le podríamos entonces decir, bueno, y el título, así como lo concebimos hoy, ¿así es necesario o tendríamos que cambiarlo? Les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, cuando se hizo la reforma de Peña Nieto, eh, creo que fue en el 2017, tuvo que haber sido 18, no me acuerdo, en una En de esas 2015, fechas, ¿no? no recuerdo. No, 15 no, porque, bueno, puede ser. Sí, porque nosotros nos grabamos en el 2014 Ajá. No, tienes y, razón, y sí. apenas, y no sé si incluso pudo haber sido hasta el 2014, Sí, porque tienes toda la apenas razón. empezábamos nosotros como a poder ejercer dentro del sistema educativo de México. Exacto. Entonces, fíjense cómo antes, por ejemplo, antes de esa reforma, prácticamente estaba vetado cualquier persona que no tuviera estudios de la escuela normal, ¿ok? Entonces era como que solo ellos pueden dedicarse a la enseñanza. Nosotros sí podíamos meternos, pero así como por huequitos, y bueno, si eras muy hábil, Como el entrabas. agua. Exacto. Te metías ahí como, ahí abriendo un camino, ¿no? Pero tendrías que haber picado piedra para entrar. Luego viene esa reforma y entonces decíamos, bueno, también todos los que no somos de educación normal podríamos dar clase. Este, yo siempre fui un cachirul porque yo nunca tuve la oportunidad de estudiar educación al principio y estudié psicología y aún así daba clases en el sistema básico que la Secretaría de Educación no permitía, etcétera, pero porque tuve la fortuna de encontrar un huequito y por ahí meterme, ¿no? Claro. Pero ¿cuántos eran así? Pero luego, en ese entonces, la gente criticaba y decía, ¿cómo es posible que los no normalistas, porque a los normalistas se les enseñó a tomar el gis y a rayar y a usar la regla, y cosa que a ustedes no se les enseñaba jamás? Todavía. Exacto, entonces era como que no estamos en condiciones iguales y entonces la educación. Luego viene una nueva reforma donde se dice que cualquier persona pudiera dar clases si pasaba el examen. Entonces eso incluía a los psicólogos como yo, incluía a la gente, a un taxista que estudió administración de empresas, a un banquero que recibe tu dinero y estudió contaduría y podía dar clases en la educación básica, y todo un escándalo que ya la gente ya se le olvidó porque luego retrocedimos en la nueva contrarreforma, ¿no? Pero siempre es esa discusión, o sea, por qué no? ¿Por qué sí? Yo también diría, bueno, ¿el título realmente es necesario? La respuesta sería sí y no. Entonces Sí, yo ya no me asusto pensar que solo el 15% de los universitarios terminan titulándose, sino yo más bien la discusión la haría por otro lado.
Pero sí es cierto que también es una discusión y que es importante, pero no nada más es la discusión, sino tendríamos que pensar en las discusiones. Claro. Sí, definitivamente. Creo que... ¿Ahí bates bien? Yo pensé que ibas a enfocar la conversación hacia otro punto, porque ese tema sí traía un poco más. En cuanto, en cuanto a, pensé que lo ibas a enfocar cuando mencionando el título, si es importante, bueno, personalmente considero que sí. También estoy de acuerdo que la experiencia en cualquier cosa te brinda demasiadas herramientas, incluso más que la universidad tal vez, pero creo que la universidad te da cierto compromiso con lo que quieres ejercer. Y creo, también respondiendo a lo que mencionaba Eduardo, yo creo que los números sí son, actualmente debe de haber más universitarios que los que había hace años, ahora hay un poco más de oportunidades, que como lo mencionábamos volviéndolo a la lectura, a lo mejor si vamos comparados con otros países, sigue siendo un número muy poco, sigue habiendo mucha deserción desde primaria y secundaria, o sea, desde ahí ya estamos mal. Pero yo pensé que íbamos a enfocar la conversación como hacia el compromiso de los universitarios y de los graduados, porque personalmente uno que ya ejerce, yo te puedo decir que yo he evolucionado mucho, al menos en el desempeño laboral o en el desempeño como docente, de cómo me gradué, que ahí hubo cierto como amarrarse, ¿no? A esto es lo que quiero y seguirle. Y después viene el compromiso laboral. Pero yo, mi duda es, ¿creen que hay, o sea, realmente un compromiso en las personas que están estudiando actualmente en la universidad? Porque sabemos que ahora hay un chorro de herramientas que te brindan trabajos, tareas que puedes descargar, muchas cosas que si no tienes un compromiso de aprender, realmente o pagas porque alguien te haga la tarea, entonces, incluso con las personas recién graduadas, así como puedes comprar un título, o, bueno, yo no sé dónde, ¿verdad? Pero seguramente hay quien sabrá. Sí, o sea, es una realidad que existe. Entonces, a lo mejor ahí sí puedo decir, pues no, ese título no me sirve y no es necesario, pero pues... Pero fíjate, Batis, Uh-huh. ese problema siempre ha existido. O sea, toda la vida ha existido. Siempre hemos sabido que existe gente que compra títulos. Eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora es más visible porque es más fácil hacerlo, tal vez. Pero antes yo recuerdo que salían en las noticias que la gente iba a Tepito y aquí en Monterrey, no sé, había también lugares, pero en Tepito había lugares donde tú comprabas el título y te lo vendían así muy a la vista de todo el mundo. Entonces, aquí en Monterrey yo sé que también hay, porque a mí como director, de repente me hablan ciertas empresas o ciertas universidades y me dicen, queremos ver si este título es válido o no es válido, y eso lo hacen las universidades. Ya no lo hacen cuando tú vas a acceder a otro nivel o que quieres un mejor puesto, etcétera. Pues sí nos hablan a los directores y nos dicen si eso es válido o no. Luego lo pasamos al departamento escolar y ellos validan con los registros. Ya ahora es más fácil, por eso el título hoy ya no es tan importante como lo es la cédula. Y por eso la cédula ahora es electrónica, porque hay un registro nacional de profesiones, de profesionistas, que tú puedes poner los nombres de todo el mundo y te va a decir qué títulos ha obtenido y cuándo los obtuvo, dónde los obtuvo. Entonces, el que si tú llegas conmigo y me das un título en papel, pues la verdad es que ya no es tan necesario. Pero siempre habrá otras formas de hacer lo mismo, que es la trampa. Yo lo que intento decir es que el que es tramposo siempre va a ser tramposo y el que no es tramposo nunca lo va a hacer. En este sentido así blanco y negro, Claro. ¿no? Claro. Pero la universidad no garantiza nada, es decir, no porque tú pases por la universidad te vas a ser una persona más Sí, no, comprometida, totalmente. como el que no pase no significa que no lo sea. Así es. Significa que tú ya eres así y la universidad te refuerza. ¿Qué te refuerza? O lo bueno o lo malo. Si tú eres una persona ya mala, la universidad te refuerza lo malo. Y si eres una persona buena, te refuerza lo bueno. O sea, la universidad es la tierra donde tú vas a plantarte. Pero si tú eres un árbol de manzanas, pues la universidad va a permitir que tú florezcas y des manzanas. Pero si tú eres una planta venenosa, la universidad va a permitir que tú te conviertas en una planta venenosa.